Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Queremos reivindicar el valor de la palabra en todos los sentidos, porque hay palabras sanadoras, pero también palabras que son armas arrojadizas. Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar dejan heridos. Hay palabras que sin querer matar dejan heridos. Con la palabra podemos mentir, engañar, con la palabra y con el verbo podemos acariciar, pero también agredir, insultar. ¡Cerdita! ¿Me has echado de menos? ¿Qué haces aquí tan sola, Cerdi? Y el acoso continúa. Desde ese día, voces de maricón me perseguían por los pasillos. El templo de la palabra nos trae historias de clasismo, racismo, machismo, fascismo, gordofobia, homofobia, historias de familia con mucha violencia verbal. Empezamos. Con Dani de la Fuente. Tristan Ulloa, bienvenido a La Hora Extra. Bien hallado, ¿qué tal? Este Red Sails in the Sunset es lo que se canta borracho perdido en True West, la obra que vienes a presentar, que acabas de estrenar en Naves del Español, después de girar con ella por toda España, ¿no? Ya. Sí, bueno, hemos hecho una gira considerable a lo largo de todo el año y ahora pues aquí desembocamos. ¿Y qué recibimiento ha tenido por parte del público? ¿Estás contentos? La verdad es que es una obra que ha ido de menos a más, porque la ensayamos como muy justitos de tiempo y tal, y ha ido creciendo. Es como un ser vivo que va creciendo y se va moviendo, y de repente está la cosa como muy engrasadita y muy suelta y muy bonita de ver. True West es una obra de Sam Shepard, sí. Premio Pulitzer, adaptada por Eduardo Mendoza, Premio Cervantes, que dirige Montse Tiché, que tiene este texto que ha atraído desde los años 80 a actores muy conocidos, ¿no? A interpretar algunos papeles como Ethan Hawke o John C. Reilly o John Malkovich. ¿Qué tiene este texto? Bueno, es que Sam Shepard en general a los actores nos pone mucho, porque es rock and roll. Es heredero de la tradición realista americana, pero con una vuelta de tuerca, un twist muy macarra, que tiene que ver con la Beat Generation y con el absurdo, con Ionesco, con Pinter, y es una coctelera explosiva. Y este texto en concreto lo escribió después de ganar un Pulitzer por su obra anterior, por Barry Child, y era un tipo que huía un poco de los laureles y le quitaba importancia a esas cosas. Entonces tenía cierto reparo en que solo un cierto tipo de público un poquito más polite fuese a verle a partir de ese premio. Entonces hizo esta gamberrada que se llama True West. True West nos cuenta el encuentro de dos hermanos en un momento de su vida, dos hermanos que llevan años sin verse, que no se conocen bien el uno al otro, aparentemente muy diferentes entre sí. Un encuentro en la casa de la madre, en la casa familiar. Estamos hablando mucho de las relaciones entre la familia en esta temporada cultural, relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, y también entre hermanos. No sé si las relaciones entre hermanos son más complicadas que el resto, si al final es a quien menos conocemos o con quien más chocamos, con un hermano o una hermana. ¿Cuál es tu experiencia ahí? Bueno, un hermano es un compañero de vida y puede ser un amigo o no, puede ser alguien íntimo con quien compartes todo, o puede ser un auténtico desconocido. Y todo eso se da aquí en esta historia, ¿no? ¿Hasta qué punto conoces a ese compañero de vida que se supone, o por lo menos de camada, por así decirlo, ¿no? Son dos cachorros muy animales, muy amorales, sobre todo uno de ellos. Y nosotros a veces fantaseamos, y también lo sugiere de alguna manera Shepard, que puede ser incluso la misma persona, desdoblada. Y bueno, pues es un soliloquio también, y que habla también de la naturaleza contradictoria, ¿no? Del ser humano, cómo es el perseguir un sueño, el sueño americano en este caso, y al mismo tiempo anhelar
pues la libertad, el ganas de romper con todo y ser utópicamente libre. En ese sentido, los dos hermanos que representamos, cada uno anhela lo que tiene el otro. Uno idealiza la libertad que tiene el otro y en este caso Lee, mi personaje, idealiza la estabilidad, el sueño americano que tiene su hermano Austin. Y bueno, pues ninguno está satisfecho con lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Austin es guionista, tiene mujer e hijos, y Lee, al que tú interpretas, podríamos decir que es un poco un paria que vive o malvive en el desierto, un ladronzuelo y embaucador. Y hay mucha incomunicación entre los dos, ¿no? Son muy importantes aquí las pausas, los silencios, esa falta de entendimiento y de empatía entre uno y otro. No sé si esto es el gran mal de nuestros tiempos, esa falta de empatía y de comunicación, porque hemos superado una pandemia. Tú pasaste uno de los primeros, el coronavirus, y además con complicaciones. Íbamos a salir más fuertes, íbamos a salir más unidos, íbamos a salir mejores, y al final acaba la situación como en True West, en una guerra con falta de comunicación, de entendimiento y de empatía, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pasa con estas cosas es que al final todo se amplifica, y lo que es poner una lupa sobre cómo somos al fin y al cabo, ¿no? Ya sea una pandemia, o sea un conflicto familiar, o sea lo que sea, ¿no? Al final uno se muestra como es en las situaciones extremas, como es realmente. Mi abuelo, en paz descanse, decía: uno no se vuelve gilipollas de la noche a la mañana, uno ya es gilipollas, pasa que hay un momento que se le nota más. Entonces, pues eso es un poco también lo que pasa en esta historia. Uno no se vuelve una mala bestia, sino que uno tiene esa mala bestia más o menos adormecida y de repente la saca. Y bueno, pues y se dan situaciones muy rocambolescas y muy surrealistas en este True West. Y vivimos también en un mundo donde Lee, el personaje que tú interpretas, podría embaucar a los Austin con tanta facilidad y que acaben los Austin renunciando a sus creencias, a sus principios. Sí, y además es que hay otro personaje que interpreta José Luis Esteban, que es el productor, que es un poco la bola de billar que hace que todo se desencadene, ¿no? Y como un personaje como Lee, o sea, normalmente el productor va a producir un guión de Austin, pero de repente llega un tipo del desierto, que es el hermano, que es Lee, y le cuenta una historia así de viva voz, sin escribirla ni nada, y el tipo se queda maravillado por la personalidad y el carisma de este tío, y en realidad es un tipo que tiene cero talento. Y le cuenta una historia muy básica y muy chusca, de comercialota mala, pero el otro lo que ve es dinero, y bueno, pues al final tiene mucho que ver con la industria en general. ¿Qué es el arte? ¿En qué consiste el arte? ¿Qué es el negocio en todo esto? Y bueno, es un conflicto que está muy latente, eso. Y luego está esa reflexión sobre el arte, efectivamente, ¿no? El que se pague a un creador por estar sentado y fantasear, y qué es lo que da dinero, ¿no? Y lo que se dice, o lo que dice este productor, es que son las películas y las series lo que ahora dan dinero. ¿Eso en qué lugar deja al teatro? Bueno, creo que en el hecho de que lo estemos representando ya habla un poco de en qué lugar está el teatro. El teatro ha sobrevivido a todo esto, y a las plataformas, y a todo lo que uno pensaba que podía acabar con el teatro. La gente sigue yendo al teatro. Y yo creo que como eso no se puede, no sé, toco madera, no sé de qué manera se puede piratear el teatro, pero por suerte todavía hay gente que quiere ver cosas en vivo y en directo, y ver conciertos y ver actores cerca y sentirlos, pues eso, transpirar, y eso pues el audiovisual todavía no lo da, pero por eso yo creo que en ese sentido el teatro es, de momento, es imperecedero, y espero que lo siga siendo. Es algo que ocurre cada noche, y cada noche es una función única e irrepetible, y eso es fantástico. Hay también mucho de clasismo, de clase social, y un desencanto del sueño americano. Decías que los estadounidenses no se engañan, pero no sé si se han desengañado ya del sueño americano, ¿no? Si eso ya está roto, si han desmontado ese mito. Pues qué buena pregunta, pues no lo sé. Yo creo que es algo que está innato en ellos, es algo, no sé, inherente al el sitio de, o sea,
si tú trabajas, tienes posibilidades. Si tú te esfuerzas, ese sigue siendo el sueño americano y creo que eso sigue existiendo. Yo tampoco vivo allí, no vivo el día a día de allí. Tengo muchos amigos allí viviendo, buscándose la vida y sí es verdad que bueno, hay un factor en este oficio, es un factor suerte muy importante. Pero el sueño americano, tal y como lo retrata o tal y como lo satiriza Shepard, yo creo que sigue muy vigente y sobre todo el espejo que pone él, deformado incluso, es muy esperpéntico lo que hace, muy valle inclanesco, sobre lo que es real, sobre lo que merece la pena. Entonces te encuentras a un guionista como Austin que está luchando por vender su historia y un momento que dice, esto realmente merece la pena, que yo esté toda mi puta vida aquí sentado escribiendo para que un tipo se decida, se le ilumine la cabeza y decida producirme esto, y esto es la vida consiste en esto. Bueno, pues es verdad que a veces el sueño americano devora la vida y uno tiene que saber qué prioridades tiene, ¿no? en su propia vida. Hay otras cosas, además de producir y producir. Y hay una sobreestimulación de la productividad, ¿no? allí. Uh-huh. Has hablado del esfuerzo y está habiendo un debate estos días también aquí en España sobre si la juventud de hoy se esfuerza lo suficiente, la cultura del esfuerzo o del mérito, si son suficientemente combativos y trabajadores o si están demasiado acomodados. ¿Tú qué crees? Vamos a ver, o sea, yo he tenido ocasión de hablar con gente joven, bueno, tengo un hijo adolescente, bueno, no sé, o sea, sé que hay de todo, pero yo tengo fe en la gente joven y si no la tuviésemos es que apaga y vámonos, o sea, es que son los que van a llevar el país más adelante cuando nosotros pues seamos ya unos viejitos o ni siquiera estemos aquí. Pero yo no creo en eso que dicen la generación de cristal y vamos a ver, o sea, es que menudo patio les estamos dejando también, ¿no? O sea, y yo asumo mi parte de responsabilidad como debemos asumirla todos los de nuestra generación. Yo no creo que se hayan acomodado. Es que me cuesta mucho hablar en general. Yo es que conozco a muchos jóvenes emprendedores y gente que la está peleando. A mí, desde mi punto de vista, de un tipo de 52 años, decir que los jóvenes son la generación de cristal me parece un acto de soberbia y de estupidez. ¿Por qué? Porque ya les estás poniendo el San Benito de vosotros no vais a sacar esto adelante. Perdón, o sea, esto nos toca sacarlo a todos adelante porque, para empezar, ellos han encontrado con esto. Y ya bastante marrón tienen por delante, ¿no? Es verdad que la incertidumbre, lo que está pasando es que la gente se está yendo. Estamos invirtiendo mucho en que estudien carreras aquí, no sé qué, tal cual, pero como están sobrecualificados, nadie los contrata y se van fuera. Entonces, todo el dinero, todo lo que hemos invertido en formarles, pues al final otros se aprovechan de todo eso. Bueno, pues nos lo tenemos que hacer mirar. True West es un combate psicológico, es un combate físico, hay alcohol, hay tostadoras. ¿Cómo se prepara uno para ese descenso a la locura? Y además cuando hay, como has dicho, una mezcla de géneros, ¿no? Porque hay desde realismo mágico a también una comedia, un humor muy negro con mucha sátira. ¿Con qué sensación sale el espectador y cómo se prepara uno como actor para este descenso a los abismos? Mira, cada vez que empezamos tengo más o menos una idea de cómo empezar. Lo que no sé es cómo voy a terminar. En ese sentido es la obra más jam session que he podido hacer. Es lo más parecido a música o a jazz que he podido hacer. A veces digo que es un concierto de rock, bueno, también. Pero hay algo de fluir, de tener la obra muy preparada, muy tal, y de repente pues una réplica, depende de cómo esté tu compañero, soltarlo de una manera, de otra, o el silencio es un poquito más largo, menos. Es verdad que las pausas, los silencios son muy importantes. Esta obra funciona como una canción, donde las pausas forman parte de la partitura. Es heredero del teatro que hacía Pinter, que era inglés, pero está muy hermanada con una obra de Pinter que se llama Regreso al hogar. También tiene que ver con 2 hermanos, bueno, de 3 hermanos. Y
¿Cómo termina uno esto? Yo acabo exhausto, muy cansado, pero feliz, pletórico. O sea, hablando mal y pronto es como echar un polvo. O sea, y bueno, pues muy contento, la verdad. O sea, es algo... Después de eso me doy una ducha y salgo y... ¡Ay, qué gustito! Una cenita y a la cama. Pero sí, es de esas obras que si no vas un poquito... Hacemos calentamiento, hacemos un poquito de... Porque es que físicamente es agotador. Sí. No hemos hablado de la madre, pero aquí sale también una mujer en Janine la obra. La Mestre, única. ¿Qué papel tiene la madre que juega? Mira, Ahí? cuando pensamos que la obra no va a dar más de sí, cuando pensamos que la obra ha llegado al paroxismo absoluto, aparece un personaje que es el de la madre que interpreta a Janine Mestre. Es una escena surrealista, muy cómica y muy absurda. Y es un trabajo muy complicado el que hace Janine y también José Luis Esteban, porque son dos personajes que aparecen puntualmente en una escena y en dos escenas el otro, cuando está todo ya reventado en la obra. Y es como un epílogo, una vuelta de tuerca más, y el espectador dice, uy, va, ¿y esto? Y está muy bien, está muy bien. I can settle down and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line. Con este Rumbling Man de Hank Williams que Sam Shepard recoge también en su obra, te despedimos. Tristán Ulloa, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Mucha mierda. Gracias. Muchas gracias. He made a rambling man. Tienen la entrevista completa con Ulloa en cadenaser.com y en Ser Podcast. La hora extra. Si en True West los dos hermanos podrían ser la misma persona desdoblada, en Para acabar con Eddie Belguel también. Este es Julio. Y está haciendo de... Los dos hacemos de Eddie en esta historia. Es una obra del escritor francés Édouard Louis en la que cuenta la historia de un joven gay en una pequeña ciudad industrial y las humillaciones a las que le someten los compañeros del instituto. Es un texto que impactó a Gerardo Vera, que quiso dirigirlo, pero la COVID se lo impidió. Ha tomado las riendas su amigo y pupilo José Luis Arellano. Pues una de las cosas que más me impresionó del texto de Édouard, o más me interesó, fue la naturalidad con la que él cuenta todas sus emociones, todas sus angustias, todo su dolor, todas sus vivencias, siendo una persona tan sumamente joven cuando escribe sus palabras, cuando escribe esta suerte de ensayo, ¿no? Esta suerte de diario novelado. Y cómo recoge de una forma tan veraz y tan voraz sentimientos que, pues a mí y a otras gentes supongo que hemos tardado un tiempo en descubrir o en averiguar qué pasa dentro de nosotros, ¿no? Incluso en asumir, ¿no? Y en poder verbalizar ciertas emociones o cosas que nos pasaron, algunas de ellas, vitales y que ocurren quizá a todo el mundo, pero algunas otras muy concretas, ¿no? De el sentirse diferente en una sociedad en la que todo el mundo es más o menos igual, ¿no? La obra ha pasado ya por varias ciudades de España, regresa al Teatro de la Abadía de Madrid antes de seguir de gira y lo está haciendo con muy buena acogida por parte del público. La función es una función que habla del diferente y es necesario que muchos diferentes se sientan, que hablan de ellos también en los escenarios, en los teatros, ¿no? Durante una época muy grande el teatro había un personaje que era el galán, que me parece que era el que identificaba, ¿no? O la doncella, ¿no? Me parece que estos eran los personajes que identificaban sociedades y probablemente lo fueron así en su momento, ¿no? Por lo menos ese fue el punto de vista que la autoría nos contó, ¿no? Yo creo que ahora la gente está intentando también verse identificado si eres distinto, ¿no? Si eres diferente a la norma o lo normativo. En nuestras funciones, que al final hacemos siempre un debate con el público, un coloquio, no aparecen simplemente las víctimas, digamos, ¿no? Y nos dan las gracias, sino también que aparecen esos que denominamos verdugos, ¿no? Que no dejan de ser
chavales igual, ¿no? Y que muchos de ellos piden disculpas y que, bueno, pues no entendían cuál era incluso el alcance de lo que estaban haciendo, ¿no? Y luego también está el silencioso, el que cree que con el silencio no hacer o no haciendo nada, no interviniendo, se salva, ¿no? Y no, quizá también es importante pues la denuncia, ¿no? de lo que está ocurriendo en los sitios, en los lugares, en los colegios, en este caso incluso en las familias. Para acabar con Eddie Belleguel es un testimonio contado con gran carga emotiva, con sentido del humor y en esta versión escénica de La joven con mucha música. Una obra que reflexiona sobre la familia cuando no es un espacio seguro y sobre la juventud, también sobre esa falta de empatía que decía Tristán Ulloa. La familia, los amigos y los colegios o el colegio son tres grupos que creo que son los que vehiculizan al final los sistemas educativos de los jóvenes, ¿no? Los sistemas o de los niños, los sistemas en los que nos criamos, los que aprendemos, en los que compartimos nuestras experiencias, ¿no? Y lograr que esos lugares sean lugares de libertad, pues creo que es la gran preocupación o ocupación de gran parte bueno, pues del teatro, desde luego, creo que también de la literatura, del cine. Y sí que es un momento importante para cuestionar la familia. Creo que los jóvenes ahora tienen una libertad maravillosa, es gente que está muy bien preparada, tiene muchísima capacidad de discernir, hay de todo, evidentemente, y gente que está cuestionando mucho los modelos que tienen en sí mismos, ¿no? Para replantearnos si uno de los grandes problemas que tenemos de falta de empatía proviene de estos núcleos familiares, ¿no? De las familias y la familia. Es un nombre a tener en cuenta, el de Édouard Louis, el autor de Para acabar con Eddie Belleguel y de otras obras que nos acerca Pepa Blanes, que ha charlado con él. Con solo 30 años, Édouard Louis se ha convertido en una de las grandes promesas de la literatura francesa, influido por escritores como Didier Eribon o Annie Ernaux, la ganadora del Premio Nobel de este año. Su literatura usa la autoficción y su compromiso de clase en cada una de sus líneas. Que la forme autobiographique est la forme littéraire la plus collective au fond. Es extraño que sospechemos que la autobiografía es algo narcisista. Creo que cuando haces ficción, inventas personajes y una historia, al final también hay algo narcisista en pensar que eso que tú has imaginado va a gustar o conectar con los lectores. Dans la mesure où, au fond, quand vous écrivez un roman de fiction, vous créez un personnage imaginaire, alors qu'il peut être inspiré de faits réels, mais qu'en tout cas vous produisez comme imaginaire. C'est pour ça que la... No creo que sea más narcisista la autoficción que una novela totalmente imaginada. En el momento en que hago una obra autobiográfica, hablo de una vida que no elegí, de una sociedad que no elegí, de un país que no elegí. Hay algo en la autobiografía que va a lo colectivo y que hace que la gente se reconozca en esas experiencias. Además, la autobiografía tiene un inmenso poder político. A veces parece que la ficción tiene algo que tranquiliza a la burguesía cuando lee esos libros sobre la fealdad del mundo, y eso no lo hace una autobiografía. Quand on fait de l'autobiographie, et je pense que cette dissolution, elle produit un collectif et politique très puissant. J'aime bien être dans le calme, j'aime bien être tout seul. Il y a le bruit à l'usine, il y a le bruit à la maison. Nació en Amiens, en un núcleo industrial, en una familia obrera. Su condición de niño homosexual, la precariedad, el acoso en el colegio por parte de los compañeros, el machismo, la sociedad patriarcal, todos los temas aparecieron en su primer libro, Para acabar con Eddie Belleguel. En esa novela, con gran éxito en Francia y en el resto de Europa, contaba su infancia en la Francia profunda. Espèce de complexité là que j'essaye de garder. Para mí, hablar de las clases trabajadoras significa librar una lucha para destruir las mentiras en las que se basa la sociedad, las mentiras violentas que nos impiden ver cómo funciona la sociedad. Hay mucha literatura sobre clases trabajadoras, hay películas y documentales. La política habla mucho de los barrios obreros, pero en el fondo tengo la impresión de que la gente habla de las clases trabajadoras de manera tan falsa que es otra forma de hacerlas invisibles. Para este joven escritor, las políticas tienen un efecto en los cuerpos de los ciudadanos, y así lo escribe en su literatura. En su primer libro, que ahora tiene adaptación teatral en España, pero también en su segunda novela, ¿Quién mató a mi padre?, donde ajusta cuentas con sus progenitores, en este caso también contra su madre, una mujer víctima del machismo y de la violencia que consiguió cambiar de vida. Sur la question des femmes, et je me disais qu'au fond les femmes des classes populaires qui sont... Quería preguntarme qué se hace con las mujeres de la clase trabajadora, que a menudo se encuentran en situaciones más difíciles y una vez más son de las que menos se habla.
Así que era una especie de pregunta políticamente libre a través de la historia de la vida de mi madre. En un momento donde está resurgiendo la extrema derecha, la clase obrera se vuelve el primer culpable de este proceso de populismo. Por eso el escritor quiere luchar contra eso y anima a la izquierda a hacer políticas que rompan la desigualdad. Él dice, lo hace desde la escritura, ahora también desde el teatro, y su admirado Ken Loach desde el cine. Con el director de Joe Daniel Blake, de hecho, ha escrito un libro mano a mano. Una de las reinas del terror y la novela negra, la escritora británica Paula Hawkins, la autora de La chica del tren, con millones de libros vendidos, también nos sitúa en su nuevo thriller en el ámbito doméstico, en una trama llena de tensión, de violencia contra la mujer y psicología criminal. Hawkins está en España presentando Punto ciego con Planeta. Acaba de pasar por Getafe Negro, el festival de novela policíaca de la Comunidad de Madrid, y también por Barcelona. Allí ha coincidido con ella Diego Sánchez Carbó. Todos tenemos un punto ciego. Siempre hay algo que no nos gusta reconocer. De esta idea parte Paula Hawkins en su nueva novela, un thriller de domestic noir, personajes cercanos y un lugar, el hogar, que deja de ser un espacio seguro. En el libro, la protagonista, Eddie, afronta la muerte de su marido y a su vez el hecho de que su mejor amigo sea el acusado del crimen. Un enfoque que tiene una clara visión feminista. Así lo explicaba Hawkins. Son miedos estos los que me gusta explorar, que son muy del día a día, que tienen que ver con las relaciones familiares, de amistad también, ¿no? Porque pueden salir mal las cosas también en un entorno conocido y familiar. De hecho, para la mujer, sobre todo, y para los niños, de donde más probable es que sean víctimas de algún acto atroz es en el propio hogar. La novela fue escrita en Edimburgo durante uno de los confinamientos en invierno que sufrió Reino Unido, y esta sensación de estar atrapado transfue a lo largo de la novela. Todo en una ubicación que es clave según la autora, una casa aislada al borde de un acantilado de la costa escocesa. El paisaje es muy importante en esta novela, fue lo que sugirió la historia y no los personajes, que es lo que suele pasar siempre, ¿no? La obra tiene una estructura más sencilla de lo habitual y esto responde a que forma parte del programa Quick Reach, que desde su puesta en marcha en 2006 ha difundido 135 títulos en bibliotecas, hospitales, prisiones y centros educativos para fomentar la lectura. En Reino Unido el 30% de los adultos no lee regularmente e Inglaterra es la última nación de la OCDE en cuanto al nivel de alfabetización de los jóvenes, según explican desde la agencia que impulsa la iniciativa. El proyecto selecciona siempre autores británicos prestigiosos, precisamente para que con su propio estilo ayuden a cautivar nuevos lectores. Yo interpreto que en realidad lo que te están pidiendo es que simplifiques la estructura y que no vayas dando saltos en el tiempo, por ejemplo, porque si es para un lector que no lee habitualmente le puede costar, ¿no? Si le vas mareando, yo creo que es más la idea que esa persona que no está habituada a leer pues quiera seguir pasando páginas. En España la tendencia de los últimos años muestra que cada vez se lee más, un 53% de la población de forma diaria o semanal y un 12% mensual o trimestralmente. Es decir, en total un crecimiento de 7 puntos respecto a 2010. Una buena noticia después de unos años complicados, o al menos eso dicen numerosos estudios. Y es que aquellos que leen por placer tienen niveles más altos de autoestima y mayor capacidad para hacer frente a situaciones difíciles. La hora extra. Taylor Swift es noticia esta semana por todos los récords que ha batido con su último disco, Midnights, récords de reproducciones en streaming, récord de ventas de CDs, más de 1 millón en solo una semana, algo insólito en el siglo XXI, más de 500.000 de vinilos vendidos, nunca antes un artista había vendido tantos de un disco en su año de lanzamiento, pero Swift ha sido también noticia por una acusación de gordofobia por este tema, Anti-Hero. En el vídeo, la cantante y compositora se sube a una báscula que le dice que está fat, gorda. Ante las críticas en redes, lo ha editado para eliminar esa palabra. La gordofobia es otra historia de terror. Sabe como a panceta, a grasa, a tocino. ¡Qué rico, qué suerte que te puedes comer la grasa de tu pelo! ¡Me llaman cerda! Una historia que podemos ver en cines, en Cerdita, de Carlota Pereda, habla del acoso escolar y de la gordofobia con una protagonista, la actriz Laura Galán, gorda y en bikini toda la película. Todo lo que verdaderamente queremos en la vida es ser delgados, delgadas, delgades. Pues creo que sí, creo que verdaderamente sí queremos ser delgades en general, ¿no? Hay una dictadura de la imagen bastante heavy de querer ser de una determinada manera y querer entrar en unos determinados cánones. Es fácil haber asumido un cuerpo no normativo,
pero eso no implica que no desees tener otro. Es ¿no? Esther Carrodeguas, actriz, directora, performer y escritora. Después de Supernormales, una obra donde exploraba la sexualidad de personas con discapacidad funcional, acaba de estrenar en el Teatro del Barrio Lo único que verdaderamente quise en la vida es ser delgada. Un texto de no ficción, dice, sincero, crudo, en el que aborda la relación con su cuerpo marcada por la gordofobia. Desde que puse el título en redes, desde que empezó a haber carteles sobre la pieza, cuando fue antes un recital, muchísimas personas me escriben para decirme me siento completamente identificada con ese título. Me hizo ver a posteriori que, ostras, no es mi historia, es la historia de muchísima gente. Lo es, más de la mitad de los españoles tiene sobrepeso u obesidad. Ahora lo que está pasando, y que quizás para mí es la sorpresa, es que la mayoría de personas tengan el cuerpo que tengan, casi sienten una identificación bastante grande con el tema de la gordofobia, y si no con cualquier otro pequeño trauma o gran trauma que tú tengas, ¿no? Porque la obra también creo que aborda la relación con tus traumas o con las cosas que crees que piensan de ti y cómo esto te afecta en tu vida. Por eso estoy cantando esta canción, porque quiero mostrar mi indignación. Me relaja a comer y me quita el estrés. Nos enseña el teatro y la poesía, la dramaturgia a redefinir la belleza, a encontrar belleza en otras formas, físicas, estilísticas, a romper cánones, ¿cómo? En general, creo que ir al teatro en el 90% de los casos no creo que ayude demasiado a romper cánones, porque la mayoría de la gente que se pone en escena seguramente tiene cuerpos bastante normativos, ¿no? Entonces habría que poner en escena, poner en imagen esos otros cuerpos para que eso se normalice. Creo que como función normalizadora hay también otras creaciones más masivas que pueden conseguirlo, ¿no? Y la televisión, el cine, las series, en cuanto entren esos cuerpos a hacer personajes que no hacen de gordos, justamente como está pasando en el caso de la discapacidad, ¿no? En cuanto un abogado de una serie súper de moda tenga diversidad funcional y ese no sea el tema, empezaremos a ver qué pasa, ¿no? Y aquí es lo mismo, en cuanto haya personajes gordos, gordas, gordes y no sea ese el tema, empezaremos a abrir las puertas, ¿no? Entonces, creo que es nuestra responsabilidad también como creadores. Lo único que verdaderamente quise en la vida es ser delgada, sin querer hacer comedia, tiene comicidad, más o menos cínica o irónica. Esther utiliza el humor como un revulsivo también. Porque estoy gorda y divina, marica, mi cuerpo te hechiza, dame longaniza, estoy hecha un bombón. Bueno, yo uso el humor, un humor irónico, sí, para sobrevivir al mundo, como recurso dramatúrgico para abrir el corazón de la gente, porque cuando tú entras en la comedia te hace expandirte como público y abrir el corazón y entregarte, ¿no? Esa entrega a mí me gusta mucho. No tengo solución. El pantalón no cierra el pantalón. La hora extra. ¿Tiene que ser todo el teatro político? Es una pregunta que nos hemos hecho mucho en este programa. Yo pienso que el teatro es siempre político, aunque no hablemos de política. El hecho de que estemos juntos en un espacio al mismo tiempo y en el tiempo presente, pensando sobre nuestro tiempo, es una acción política. Es Cristian Yataí, directora brasileña, ganadora del León de Oro de la Bienal de Teatro de Venecia este año, que ha presentado este fin de semana en el Festival Temporada Alta Después del Silencio. Después del Silencio está dentro de una trilogía que se llama Trilogía de los Horrores. Y la trilogía de los horrores viene por la situación que estamos viviendo ahora en Brasil, de ese gobierno del horror. Las tres obras tratan de responder a la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Estructuras que de alguna manera posibilitaron que llegáramos a un gobierno como lo que tenemos. En Brasil y en el mundo. Entonces la primera parte es sobre cómo el fascismo llega de una manera invisible pero constante hasta ganar
el espacio dentro de la sociedad. La segunda parte es sobre el patriarcado y la masculinidad tóxica, sobre cómo también es una violencia contra las mujeres, pero también hay mucho sobre la floresta. Y la tercera parte es después del silencio que estamos haciendo aquí ahora, y que habla del postcolonialismo y de la relación con la tierra. La obra de teatro documental reflexiona sobre el derecho a la tierra, la Amazonia, los indígenas, el pueblo. Cristian Yataí es un nombre a tener en cuenta. Después de pasar por Girona, va a participar en el Festival de Otoño con Entre perro y lobo, una mirada sobre el universo de Lars von Trier y su Dogville. Solo platicamos para hacernos daño. Este corazón suicida todavía no te olvida. Terminamos como empezábamos, con el poder de la palabra para hacernos daño, como canta Paul Grange. Acaba de sacar Amor Escupido, un disco de pop bueno, nos ha gustado, ritmos diferentes, bailables, alejado del reggaetón, aunque también hay reggaetón bueno. Un buen reggaetonaco, un buen reggaetón. A mí me encanta el reggaetón también y me encanta toda la música. Y con letras interesantes. Él dice que es un diablo enfermo ahogado en estos versos. Mira, el proceso compositivo yo creo que es muy bonito porque es como confesarse, ¿sabes? Quien es creyente pues es como el que va a confesarse enfrente del sacerdote y dice sus cosas, ¿no? Ha hablado con el joven compositor, cantante y actor Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué se siente cuando te dicen que estás nominado a un Grammy? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Vale, te voy a ser sincero, ¿vale? Lo primero que se me pasa por la cabeza es coña. Lo segundo es, me cago en la puta, tú, que estoy nominado, tío, puedo ganar. Y la tercera es, no, relájate, Paul, los pies en el suelo, trabaja porque lo puedes conseguir. Para ser exactos, al Latin Grammy Artista Revelación. Justo el día de los Grammys yo no era consciente de que en ese momento se estaban retransmitiendo en directo y demás, y me estaba comiendo un bocata así. Me contaron que ya estabas con el que me prometiste que jamás ibas a estar. Canta en 3 idiomas. Francés, English and Spanish. Como en No Pegamos. En cuestión de horas, ay Dios, qué nervios. Una de las canciones que incluyen el álbum que acaba de estrenar. Alors, on est comme ça, c'était pas simple, je suis d'accord. Y de hecho en 2020 saltó a la pequeña pantalla con Élite interpretando precisamente a un príncipe francés. Te digo que creo que es un arma de doble filo porque yo voy a todos lados y sí, el de Élite, tal, sí, el de Élite, tal. Pero hay mucha gente que no sabe discernir entre persona y personaje y demás. Y personalmente para mí eso es algo duro también, porque yo soy una persona que tiene una carrera y es que creo que no tendría ni que explicarlo, ¿sabes? O sea, me parece bastante loco tener que explicarlo, pero sí. Y en las puertas de mi mente veo 3-6, solo Dios sabe curarme, él es mi sensei. Más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1 millón de seguidores en Instagram. Aunque el número de haters... Voy a mirar a los ojitos viendo frente, para poder cerrar la boca de los haters. No está del todo definido. Y el culpable fui yo, me miento si no, por vicio perdí lo que más me ayudó. Bueno, me da igual, que haya los que haya. Y se acabó. Voy a hacer mi música, que le guste bien y si no también. Y pa'lante. Pero la relación de Paul Grange con las redes sociales casi siempre ha sido de amor. Yo he estado muy mal estos últimos tiempos. Y de odio. Y ya vale. Ya vale porque ya vale de verdad. Yo no me voy a matar, voy a seguir viviendo, voy a callar bocas. Y puede que debido a las polémicas que le han envuelto, incluso haya destacado un poco más el odio. Y lo que quieren es ponerlo en la boca, en mi boca, y no lo van a conseguir nunca, te lo prometo. Pero ¿qué importa eso si se va a acabar el mundo? ¡Que se ha acabado el mundo! Welcome to Miami International Airport. Mira, cogería a mi familia, a toda mi familia, les metería en mi coche, nos iríamos a Francia, al pueblo de mis abuelos y ya está, y a disfrutar. Tengo la impresión de que se está acabando el mundo y no quiero que se acabe si tú y yo no estamos juntos en esto. María Jesús Rodríguez ha estado en la dirección técnica. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana. De ti solo me queda una fotografía, perdido por Miami, mis noches son tus días corriendo por la calle con 10 de batería, fingiendo que me quieres, sabiendo que te irías en todas mis historias, cervezas con amigos, pero de nada vale si ya no estoy contigo. Quiero salir a flote y me encuentro más hundido por fuera, sonriendo y por dentro bien jodido.
Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.